Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adiela Luz, te doy la bienvenida. ¿Cómo podés hacer para entrar a ver la programación? A través de los canales oficiales que son www.youtube.com/conectados al ser o www.youtube.com/Adiel-medio la luz. Hoy te dije, te prometí, hoy estuvimos hablando temprano haciendo la lectura de meditación y te prometí que íbamos a tener un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a los canales y que después te puedas bajar la programación porque te prometí que tenemos el temazo para compartir y para disfrutar. Podés bajarte la programación, podés compartir, podés suscribirte. Tenemos los dos canales conectados entre sí para tener la misma programación y también para hacer contacto con el mundo espiritual a través de lo que son las dos herramientas superpoderosas que son los canales para que podamos hacer contacto y obviamente compartir los temazos para disfrutar y también para poder obviamente evolucionar, aprender y también para aplicar. Muy feliz día, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un temazo que es armonización cuántica de casas, ambientes, espacios y comercios, parte 2. Vamos a hablar de algo científico, algo técnico y algo específicamente interesante para que puedan aplicar y para que puedan entender. Vamos a hablar desde lo que es el concepto obviamente espiritual, el concepto cuántico y también lo que es la ciencia, aplicada a lo que es la comunicación y también el diálogo con el mundo espiritual. Esto es algo sumamente importante, vamos a abordar este tema desde la psicología de la conciencia extraterrestre. Vamos a hablar un poquito de este tema que es sumamente interesante. Como les dije, vamos a abordar este tema desde lo que es la ciencia y lo que es el proceso de, obviamente, de comprobación. Hoy vamos a hablar de armonización cuántica de casas, comercios y ambientes, la segunda parte, porque veníamos hablando de esto en el programa anterior y hoy vamos a ampliar el tema con un concepto interesante que tiene que ver con las memorias de las casas. ¿Saben ustedes que la casa está relacionada también con lo que es nuestro contexto, nuestro entorno, nuestra forma de pensar? Porque está orientado con lo que es la cocreación de la mente, de forma consciente o de forma no consciente. Para aquellos que no lo hacen de forma consciente, igual se manifiesta, y para aquellos que lo hacen consciente, lo pueden transmutar, transformar y obviamente volver a cocrear a través de lo que es la sabiduría y a través de lo que es el concepto superior de conciencia. Vamos a hablar un poquito de esto que es interesante. Lo que está relacionado con lo que es la mente y el contorno, el contexto, la parte material, la parte materia de lo que es la casa, es muy importante para que entiendan cómo funciona y también cómo interactúa lo que es el concepto de la mente y de nosotros también vinculados o relacionados con lo que es la casa, el ambiente, el espacio donde nos movilizamos. Si ustedes quieren obtener respuestas y quieren aprender, los invito a que vean el programa del día de hoy. Hoy vamos a hablar de este tema porque es sumamente interesante comprender también las memorias que se registran en diferentes lugares, en diferentes espacios y en las casas, compradas, alquiladas, obviamente construidas, y también los elementos que están adentro de la casa, los espacios públicos, los espacios que tienen poca, o sea, que están poco habitados, y también los espacios que están habitados y los lugares que son personales de las personas que viven ahí, sean alquilados, sean comprados, sean momentáneamente. O sea, algo importante que tienen que tener en cuenta es que todo lo que es el concepto emocional y lo que es el comportamiento de la persona y de los seres que viven en la casa, tienen obviamente una relación con lo que es el contexto energético y también la memoria de la casa. Es muy importante eso, que puedan lo antes posible chequearlo y limpiarlo. Si ustedes van a seguir viviendo en esos lugares o si van a buscar otro lugar para vivir, porque es muy importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que la casa, los lugares, los espacios, diferentes lugares y diferentes espacios, obviamente que interactúan en lo que son también las personas con las que nos vinculamos. Y aparte de eso, las memorias de las casas ejercen también una modificación a nivel de lo que son las bandas de frecuencia. Eso es básico para que entiendan lo que es el comportamiento de los seres que viven en esos lugares.
las personas que habitan, los niños, lo que es la resonancia de la casa y diferentes lugares. Si ustedes solamente habitan en lo que es la tercera dimensión, solamente van a registrar lo que es el proceso de tercera dimensión hasta que empiecen a hacerse preguntas por diferentes cuestiones que vayan pasando adentro, afuera o en perímetro de los lugares donde viven. ¿Por qué? Porque las casas tienen una memoria que está relacionado con lo que es la banda de frecuencia. O sea, si algo positivo, medio o bajo fue sucediendo en esos lugares, esa banda de frecuencia queda pululando o queda ese registro adentro o afuera de la casa. O sea que hay que limpiarlo, que hay que transmutarlo, que hay que transformarlo. Cuando pasan cosas que son muy significativas en los lugares, es importante que puedan reciclar o puedan llevar esos lugares a un concepto de espacios verdes, de espacios donde se realizan actividades creativas, actividades con las artes o con la espiritualidad, porque obviamente esos espacios pequeños, medianos o grandes deben ser purificados para disolver lo que son las memorias o astrales o medias o bajas. Saben ustedes obviamente que vivimos en el astral alto, que es el astral, pero es el astral alto, pero es el astral. Estamos en tercera dimensión, pero se llama el astral alto. ¿Por qué? Porque todavía no evolucionamos a una dimensión de cuarta, quinta y sexta dimensión. ¿Por qué? Algunos dicen que ya estamos evolucionando a un nivel de conciencia, pero eso va de la mano de lo que es el comportamiento y el accionar del ser humano. Entonces, todavía no evolucionamos a lo que es pasando lo que es la cuarta dimensión. Estamos fluctuando en lo que es tercera y cuarta dimensión, por un concepto que tiene que ver con lo que es el comportamiento de los seres que habitan en esos lugares. Por eso es importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es que los lugares, los espacios, las casas, los ambientes, los lugares, tienen un concepto determinado que está relacionado con lo que es la memoria que se genera en esa casa, en lo que son los planos bajos, medios o altos. Si es un lugar que es un lugar nuevo, es un lugar que se está levantando desde cero y son lugares que relativamente tuvieron una tierra calma, una tierra pura, son lugares que son habitables y son lugares donde se puede elevar la frecuencia rápidamente. Pero a veces sucede que hay lugares muy antiguos, o sea, con memorias viejas o con memorias astrales, que obviamente eso queda en stand-by hasta que se vuelve a construir o hasta que se vuelve a transmutar. Cuando los seres ingresan a vivir esos lugares, sean lugares exóticos, impecables o llenos de lujos o lo que sea, en el momento donde cambiamos la frecuencia vibracional, que elevamos la frecuencia vibracional, vamos a sentir una resonancia diferenciada entre lo que es la frecuencia más baja o la frecuencia más alta. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la mente y el alma van elevando la frecuencia vibracional y a través de esa elevación de frecuencia empezamos a sentir o a leer lo que es el concepto vibracional o la banda de frecuencia, banda ancha, o banda media o banda baja. ¿Por qué? Porque obviamente cuando empezamos a evolucionar la conciencia, nos damos cuenta que el concepto evolutivo está relacionado con las diferentes vibraciones, con las diferentes bandas de frecuencia y también con el concepto de la historia o la memoria que se registró en ese lugar. Por ejemplo, si pasaron cosas determinadas en esos lugares y después esos lugares fueron reciclados, las personas que viven en esos lugares sienten de forma directa o de forma indirecta lo que fue sucediendo en esos lugares y toman a veces, en general, a través de lo que yo fui recolectando, a través de mi experiencia y a través de mi evolución y de mi canalización con seres de otros planos dimensionales, o sea, en general cuando las personas viven en esos lugares, esas personas toman de forma directa o de forma indirecta lo que son esas memorias de las casas y empiezan a tener un comportamiento que no se entiende y que no se comprenden porque obviamente esas bandas de frecuencia generan una resonancia que impacta, o sea que impacta de forma directa o de forma indirecta. Y esto está relacionado no con solamente un sistema, un proceso kármico o un proceso dármico, está relacionado con un concepto obviamente de que que falta sabiduría, y esto es algo técnico, o sea, es algo que solamente utilizamos los seres
que obviamente hacemos armonizaciones cuánticas o limpiezas de casas o limpiezas de ambientes o armonizaciones de lugares o lo que es, digamos, llamado de ángeles y guías o purificación en los objetos y diferentes cosas. Tengan en cuenta esto. Cuando una casa se recicla a nuevo, eso es una banda de frecuencia igual que queda en alguna dimensión determinada. Se disuelve cuando la casa eleva su frecuencia vibracional y el comportamiento de las personas cambia en un 100%. Pero aparte tienen que tener en cuenta que si baja un poco la frecuencia vibracional y de las personas también baja la frecuencia vibracional, otra vez esas bandas de frecuencia se empiezan a manifestar por un concepto de que tienen que ser disueltas, o sea, tienen que ser cortadas, o sea, purificadas, elevadas. Entonces, ¿cómo se realiza la elevación de conciencia? A través de la elevación. Todo lo que se eleva, todo lo que se levanta, genera un concepto de purificación. Cuando pasa esto, que obviamente pasa que estamos en diferentes lugares, si son lugares muy viejos, si son lugares públicos, si son lugares transitados, o son lugares donde obviamente se realizan diferentes actividades, esas bandas de frecuencias quedan pululando en diferentes lugares y en diferentes aspectos. Por eso es tan importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Para los que recién entran a lo que es la programación, esto es Conectados al Ser, yo soy Adiel La Luz, así que pueden encontrarme en lo que son obviamente las programaciones que vamos subiendo durante el día. Algo sumamente importante que tienen que tener en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo interesante que tienen que tener en cuenta es el concepto de elevación de la conciencia, el concepto de elevación de lo que es la parte energética o las bandas de frecuencia que van en tercera dimensión, en cuarta dimensión y en quinta dimensión, tienen un concepto cuántico porque es la apertura del campo cuántico que obviamente estamos observando o que estamos mirando o que estamos sintiendo. Esto es algo importante para que tengan en cuenta. Cuando hay un comportamiento generalizado o hay un comportamiento personalizado, puede estar dado por un concepto de baja de energía o de choque energético o obviamente por un concepto de transmutación energética o por una baja energética porque la banda de frecuencia se manifiesta en el momento en que nos baja la frecuencia. O sea, esas bandas que pululan en diferentes lugares, en diferentes espacios, en diferentes casas, está relacionado con ese concepto de que las bandas de frecuencia se disuelven o se manifiestan según la resonancia que llevamos o la carga energética o la programación que haya adentro, afuera o en el perímetro de la casa. Por eso es algo importante tener en cuenta esto a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Algo importante que tienen que tener en cuenta es, nosotros como un concepto superior de energía debemos llevar adelante lo que es, la parte energética. Cuando yo empecé a hacer armonizaciones de casas hace más o menos 15 años, fue lo primero que empecé a hacer, por una cuestión de sentir las vibraciones que pululaban adentro de los lugares o afuera de los lugares. Obviamente que esto lleva un periodo de experiencia y un periodo de manifestación de muchos años a través de ir comprendiendo a través de la experiencia las cosas que iban presentando. Después, con canalizaciones y con conexión con el mundo extraterrestre, nos dimos cuenta que el concepto que tenía que ver con las armonizaciones de casas, de ambientes, de comercios y de espacios, llevaba lo que es una manifestación de, todo lo que es el concepto de purificación para entender lo que es lo que es la experiencia que llevamos, lo que es la comunicación con los guías y lo que es la comunicación y el diálogo con el mundo espiritual. Hace más o menos 15 o 16 años, cuando yo sentía mucho la frecuencia vibracional, eso generaba o una molestia o una irritabilidad o conceptos de alegría y bienestar. Y después de mucho tiempo los ángeles fueron explicando de forma técnica y de forma precisa que esos conceptos que tienen que ver, en este caso lo que son los conceptos que tienen que ver con China y con Japón quedaron casi obsoletos hasta lo que es el día de hoy con la tecnología
que está desarrollada con los maestros, los ángeles y los guías. Hoy en día, lo que es la tecnología de los seres extraterrestres y lo que es la información de los seres extraterrestres es algo sumamente transformador, transmutador, que está relacionado con los nuevos paradigmas de conciencia. Yo les dije que el programa va a tener temazos que les iban a partir la cabeza, que estaban relacionados con lo que es el concepto de poder entender a través de la ciencia y a través de la espiritualidad y a través de la conciencia lo que son los conceptos de medición. Obviamente, o sea, al principio cuando necesitamos hacer una medición, medimos con varilla de radomancia, o sea, medimos con diferentes elementos, con péndulo, con medidores, medimos con lo que son los tubitos. Hay unos tubitos que se utilizan para medir lo que es la cantidad de prana y lo que es la cantidad de lo que es la cantidad de oxígeno y la cantidad de prana, lo que es la resonancia, las bandas de frecuencia. Hoy en día algunos objetos y algunos elementos quedaron obsoletos por la cuestión de que hay tanta información y hay tanto que se fue dando a través de lo que es la experiencia y lo que son las canalizaciones, que los ángeles, los guías y los seres extraterrestres nos dieron información, métodos y también instrucciones de cómo se armoniza, se limpia y cómo entender lo que es la manifestación y la transmutación de lo que es la resonancia y las bandas de frecuencia a través de lo que es el mundo espiritual. Tengan en cuenta esto para que entiendan y comprendan cómo funciona este concepto. Cuando ustedes, obviamente que desarrollan todo lo que es un concepto de limpieza y de armonización, tienen que tener en cuenta lo siguiente. La casa tiene una memoria que va por fuera de lo que es lo que viven las personas. O sea, la casa que no está habitada y la casa que no fue alquilada tiene una memoria de 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años, no se sabe la cantidad. Por un lado. Después están los seres que habitan esos lugares, que ingresan, o sea, que alquilan, que compran, que reciclan o que venden. Por un lado tenemos la historia de la casa y la memoria de la casa. Y por otro lado tenemos la memoria y el registro de los seres que viven ahí. Entonces, cuando nosotros hacemos una resonancia, hacemos una medición de bandas de frecuencia, hacemos una medición de prana y de oxígeno, hacemos una medición de lo que es el campo cuántico, o si el campo cuántico no está abierto, una medición de lo que es, o sea, cuán grande está el astral abierto en esos lugares. Por eso es importante tener en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Hay algo interesante que tienen que tener en cuenta, que es, dijimos que por un lado están los lugares, o sea, que son los lugares que se alquilan, que se compran, que se reciclan. Y por otro lado están las personas que viven o que eligen vivir en esos lugares, o que compran, que venden, etc. Por otro lado tenemos las casas, los lugares, los espacios, los terrenos que compran puros, o sea, que compran virgen. Y eso es fundamental para que entiendan el concepto del comportamiento de las personas que viven en esos lugares y el cambio energético o el cambio emocional que se va dando a través de las personas que viven en esos lugares, por fuera de esos lugares y en el perímetro de esos lugares. Por eso es importante que tengan en cuenta esto, y la lectura es fundamental a la hora de poder comprender esto. Cuando ustedes empiezan a sentir una frecuencia determinada y un comportamiento determinado en los seres que viven adentro de la casa, pueden estar dados por un montón de factores que obviamente están relacionados con una cuestión técnica, pura y exclusivamente técnica, que está dada por el mundo espiritual en combinación con la ciencia. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que está dado con el mundo espiritual está dado por un proceso de tecnología. O sea, a través de lo que son las bandas de frecuencia y a través de lo que son las bandas de frecuencia y lo que son las diferentes dimensiones, astral alto, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, tenemos que empezar a entender cómo es importante hacer una lectura. Porque esto no es solamente la casa, el espacio, la casa o el departamento. Tengan en cuenta que si esto pasa solamente o hay una lectura que se da a través solamente de una casa,
Imagínense si hay personas que viven en un complejo de edificios o si hay personas que viven en diferentes lugares que están relacionados con esto. Es sumamente importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. O sea, todo lo que es el contexto de lo que es la vivienda y obviamente lo que es nuestro contexto de vivencia está dado por una relación íntima en los lugares donde viven. Si ustedes no habitan demasiado en los lugares donde viven, igual tiene una incidencia sobre lo que es el concepto emocional. Si ustedes viven en esos lugares, obviamente tienen que chequear que la energía sea una energía pura, que los elementos sean los correctos, puertas, ventanas, pisos, paredes, arboledas, jardines. O sea, todo eso tiene que ver con un contexto superior para que ustedes puedan entender cómo funciona esto. Hay algo importante, sumamente importante, que tiene que ver con este concepto. Las casas tienen una memoria energética y si en esos lugares pasaron cosas determinadas, las personas que vivan en esos lugares van a sentir de forma directa o de forma no directa lo que fue pasando. Entonces, el comportamiento consciente o no consciente va a estar dado por esas bandas de frecuencias que pululan a través de lo que es nuestra resonancia. Por eso es importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Vamos otra vez. Lo que son las bandas de frecuencia ejercen un concepto, obviamente, inconsciente, no consciente o consciente, de lo que es el comportamiento emocional o lo que es el concepto de las diferentes líneas o entre líneas que se cruzan a través de lo que es la fluctuación. Hay toda una medición que se hace con este concepto porque cuando abrimos el campo cuántico nos damos cuenta que hay toda una tecnología que obviamente hay que tener la formación para entender lo que estamos viendo y para entender lo que se está dando. Entonces, algo importante que tienen que tener en cuenta es los lugares, los espacios, las viviendas, todo lo que está relacionado con el concepto de espacios, viviendas, lugares, todo eso ejerce una vibración o ejerce un proceso emocional o ejerce un proceso de comportamiento que está dado de forma consciente o que está dado de forma no consciente por las personas que viven o por los lugares que se crearon o por las personas que lo reciclaron. Entonces, cuando pasa esto, tienen que tener en cuenta lo que es la resonancia, lo que es el campo cuántico. Cuando abrimos el campo cuántico nos damos cuenta que la tecnología es una tecnología que tiene que tener la formación correcta para poder entender lo que estamos viendo y lo que está pasando. O sea, el concepto de entender está dado por la formación y por la comunicación con el mundo espiritual. O sea, por la formación tecnológica que tengamos para comprender y también para desarrollar. Cuando abrimos el campo cuántico o cuando hacemos contacto con ángeles, con guías, con maestros y seres extraterrestres, nos damos cuenta que la tecnología, que es una tecnología de otros planos dimensionales, ejerce un proceso, de sabiduría, que tenemos que entender para poder leer de forma correcta lo que está sucediendo. O sea, cuando hay situaciones que pasan en los lugares, cuando hay emociones, cuando hay bajones de energía, cuando hay choques energéticos, cuando hay diferentes actividades que van pasando adentro, afuera o en el perímetro del lugar, está dado por un concepto de programación, está dado por un concepto que hay que entender para poder comenzar a evolucionar. Algo importante que tienen que tener en cuenta es, nosotros como seres de luz, al hacer contacto con el mundo espiritual, obviamente que recibimos todo lo que es la información de instrucción para mejorar la calidad de vida. Y eso está relacionado con este proceso de entender cómo funciona de forma técnica lo que es este concepto. O sea, no existe más el hecho de que puedan decir, las armonizaciones de casas tienen que ver solamente con el mundo ortodoxo, o con el mundo espiritual, o con el mundo de las brujas. Y hoy en día nos damos cuenta
que lo que es la tecnología, la cuántica, el mundo espiritual y el mundo, entre comillas, ortodoxo o religioso, tienen una profunda vinculación y una profunda comunicación entre sí, que después decimos, o sea, todos esos conceptos ortodoxos, religiosos, parámetros de ciencia, de cuántica, están todos relacionados entre sí para dar lo mejor de lo que es el concepto de métodos, herramientas, instrucciones, sabiduría, información y conocimiento, para que podamos evolucionar la conciencia. Todo tiene un concepto superior, por eso es importantísimo que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Nosotros desde la escuela, obviamente que adquirimos y obviamente recolectamos la información más exquisita para poder llegar de forma consciente y profesional a realizar lo que es, digamos, el servicio en lo que son los cursos y también en lo que es el concepto de, obviamente, de armonizaciones cuánticas, limpiezas en las casas, limpiezas en los espacios. No es solamente por una cuestión de casas, de ambientes, de espacios y de edificios. También está dado por un concepto de espacios verdes, de espacios generalizados, de lugares, de condominios, como lo llaman en algunos países, de municipios, de provincias, de países, porque está relacionado con un contexto de banda de frecuencia y está relacionado con un contexto de historial donde nosotros vamos a limpiar y a purificar para que la calidad de vida pueda ser de una manera más evolutiva, más consciente, donde la calidad de vida se haga de una exquisitez, donde podamos vivir en el planeta Tierra de la manera más precisa, más abundante, más rica, más opulente, obviamente para que mejore la calidad de vida del ser humano en el plano y podamos elevar a una dimensión superior desde lo que es el comportamiento y el accionar del ser humano. Por eso es sumamente importante que tengan en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Algo importantísimo que tienen que tener en cuenta es todo lo que es el concepto de limpieza, purificación, armonización y todo lo que está dado por un concepto de tecnología, está dado para que podamos evolucionar la conciencia a un nivel superior, para que la calidad de vida sea desde una exquisitez, para que podamos hacer contacto con el mundo espiritual, los ángeles, los guías y los maestros. Algo interesante que tienen que tener en cuenta, que es algo sumamente importante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Cuando ustedes sienten algo o pasa algo, está relacionado con un concepto de lectura. Y también tengan en cuenta esto, que el cuerpo, vamos a algo sumamente importante. El cuerpo físico, mental y espiritual viene con un concepto de tecnología y creatividad. Y aparte de eso, es abierto, expandido y purificado, amplificado, cuando nosotros, como siempre decimos, provocamos el despertar de la conciencia, el despertar de la conciencia. ¿Qué hay que despertar? La conciencia. ¿Qué hay que iluminar? La conciencia. ¿Con qué hay que conectar? Con la luz. Entonces, cuando hacemos contacto con el despertar de la conciencia, eso que estaba en tercera dimensión o ese cuerpo, mente y alma que estaban solamente en un plano dimensional, empieza a fluctuar a un nuevo nivel de conciencia, cuarta dimensión, donde toda la parte sensitiva, donde toda la parte emocional, donde todas las bandas de frecuencia generan un proceso evolutivo para despertar. Algo importante que tienen que tener en cuenta es el accionar de las personas, la parte emocional, todo eso, porque eso es algo sumamente importante a la hora de poder hacer una lectura. O sea, cuando hay una lectura obsoleta, cuando hay una lectura reducida, nos perdemos de la tecnología porque pensamos que es tal cosa. Y en ese concepto básico nos perdemos de una develación porque pensamos que es por algo determinado, que nunca es. O sea, en tercera dimensión,
solo se lee en tercera dimensión. Vos tenés, por ejemplo, un idioma, hablas un idioma. O sea, tu mente, tu cuerpo y tu alma están como programados para hablar en un solo idioma. 2 idiomas, 3 idiomas. O sea, todo el concepto abarcativo de la ampliación de la mente está dado por un concepto de la mente ilimitada. Y en ese concepto de la no límite, o sea, al no tener límites, podemos chequear que la lectura puede ser amplificada a un nuevo nivel de conciencia. Cuando nosotros hacemos contacto con el mundo espiritual y cuando nosotros hacemos contacto con ángeles, con guías, con maestros, con santos, con seres de otros planos dimensionales, nos abrimos a un nuevo nivel de conciencia. Tengan en cuenta esto, el comportamiento del ser humano es hacer lectura, es obviamente hacer un concepto de análisis. En ese concepto de análisis podemos develar un montón de situaciones que se dan por este proceso que estamos haciendo, o sea, que estamos leyendo, que estamos develando. Cuando ustedes obviamente solamente viven en una banda de frecuencia, solamente registran lo que es el parámetro de la solidez, de la materia. Cuando hacemos contacto con el mundo espiritual, empezamos a sensibilizar todo lo que es el concepto de la parte energética y también el concepto de la parte etérica, de las dimensiones, de los viajes dimensionales, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando abrimos el campo cuántico, tenemos que entender que la apertura del campo cuántico está dado por un concepto de purísima tecnología. Y cuando obviamente hacemos contacto con el mundo espiritual, tenemos que tener las herramientas para saber qué es lo que es. O sea, ¿qué es eso que es? Entonces, es importante tener en cuenta esto a la hora de poder comenzar a evolucionar. Hoy estamos hablando de armonización cuántica de casas, comercios, ambientes, espacios, lugares, etcétera, parte 2. Porque estamos hablando de lo que es la segunda parte, que es el concepto de las memorias, lo que es el concepto de lo que son los comportamientos y accionares en diferentes lugares, en diferentes espacios, en diferentes ambientes, en lo que es la parte abarcativa, lo que son lugares, ambientes, espacios, países, condominios, municipios, como lo llamen en diferentes países. Cada uno después lo va a adaptar a cómo está orientado en sus lugares. Entonces, cuando pasa esto, tienen que entender por qué, tienen que saber por qué, o sea, ese comportamiento o eso que está sucediendo o eso que está resonando, se manifiesta en los lugares donde estamos. Obviamente que tiene una incidencia todo lo que es el concepto de los elementos, o sea, la antigüedad de los lugares, las memorias de los lugares. Si esos seres convivieron durante toda la vida en esos lugares, eso también es importante, porque cambiar de lugar renueva todo lo que es el concepto de la energía. Hay personas que durante 40 años viven en el mismo lugar o en las mismas casas, o durante 50 años viven en los mismos lugares, y ese concepto de memoria, sea negativo o sea aparentemente positivo, genera una influencia de estancamiento o evolutiva para nuestro despertar de conciencia. Eso es sumamente importante a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Cuando nosotros obviamente abrimos a un nuevo nivel de conciencia, solamente, o sea, hacemos contacto con el mundo espiritual, es como que todo lo que es el campo de frecuencia de lo que es la parte más terrenal queda solamente para un concepto de lectura. Cuando nosotros o cuando las personas inciden sobre ese concepto, ahí hay que obviamente hacer una lectura, hacer un parámetro de lectura para poder comenzar a evolucionar. Algo sumamente importante para que tengan en cuenta a la hora de poder comenzar a evolucionar. Vamos a repasar para ir cerrando el programa de hoy, que es: tienen que tener en cuenta el concepto evolutivo a través de lo que son las memorias energéticas, lo que es el concepto evolutivo, lo que son las memorias determinadas, lo que es el concepto de las casas, los lugares, los espacios, los ambientes, por un concepto de memoria, de registro, y también por lo que es el concepto de creencias, y también por lo que es el concepto de programaciones.
algo sumamente importante que van a ir entendiendo a través de lo que obviamente van a ir viendo y a través de las cosas que les hayan ido sucediendo. Por eso es algo muy interesante que vamos a seguir ampliando en el próximo programa con más temazos. Lo vamos a ir obviamente repartiendo en diferentes programas porque también tenemos otros temazos que tienen que ver también con lo que es el concepto de la tecnología que venimos canalizando con ángeles, con guías y con maestros. Yo soy Adiel La Luz. Podés encontrarme a través de las redes sociales como @Adiel_La Luz o a través de Conectados al Ser, @Conectados al Ser. Los espero, los invito. Miren el programa del día de hoy varias veces para que puedan entender a dónde está orientado el mensaje y para que puedan obviamente empezar a chequear y empezar a hacer todo un concepto de lectura y de amplificación y de tecnología. Gracias a los ángeles, a los guías y a los maestros. Y mil bendiciones, gracias a las redes sociales, gracias a la gente de YouTube que le pone toda la onda superpoderosas, que les ponen la onda, obviamente para que podamos llegar a todos los rincones del planeta, a todos los rincones de diferentes países, para que diferentes seres puedan ser instruidos y para que puedan comenzar a evolucionar. Obviamente los espero, los invito en el programa, díganle sí a la sabiduría, al conocimiento, métanle un sí ahí, métanle ahí un sí a lo que son las programaciones, compartan, no te suscribiste y ¿qué esperás? Suscríbete al canal porque vas a ver, te va a encantar los temazos que tenemos para compartir con ustedes. www.youtube.com/@conectadosalser o www.youtube.com/Adiel_La Luz. Tienen también una página que es la página oficial de la escuela, una de las páginas. Prometemos que durante estos meses vamos a tener una página oficial de la escuela, que va a ser solamente una página oficial para la escuela. Y tenemos la página que tenemos de Facebook, que es www.facebook.com/AdiCerteza. Los invito y los espero. Hoy miren el programa varias veces para que puedan entender y para que puedan hacer contacto con el mundo espiritual. Yo soy Adiel La Luz y los espero. Acuérdense, entren al canal www.youtube.com/Adiel_medio La Luz. Y pueden entrar a www.youtube.com/Conectados al Ser todo junto. Esos son los dos canales oficiales. Por esos dos canales subimos toda la programación y las canalizaciones que hacemos durante el día y obviamente agendas, fechas, consultas y diferentes cosas. Los invito y los espero. Esto es Conectados al Ser. Les mando un beso gigante. Si no te suscribiste, metele suscripción, suscríbete, compartilo con alguna choli, alguna pocholi, algún poche ahí que obviamente va a necesitar, o sea, lo que es la instrucción, lo que son los cursos, las clases, las consultas y los temazos. Te espero y te invito. Muy feliz día, muy buenos días. Nos vemos en el próximo programa. ¿Con qué? Con un temazo con Adiel La Luz. Te espero.